O sea, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir plantas muy, muy especializadas, plantas muy adaptadas a ese medio de vida y por lo tanto capaces de generar importantes volúmenes de oxígeno para el planeta. Bueno, aquí ya llegamos a las, o estamos llegando a las 12, ¿sí? Miren ahí el segundero, cómo se acerca. Entonces, en este tiempo tenemos los primeros reptiles. Entonces, ¿qué es un reptil? Es un anfibio que ya se cansó de estar yendo y viniendo y prefirió renunciar al agua. ¿Sí? O sea, esa es la oveja negra entre las ovejas negras. El anfibio por lo menos volvía. El reptil ya renunció totalmente a ese ambiente. ¿Sí? Y bueno, aparecen entonces los reptiles gigantes, o sea, saurios, reptil, dino, gigante, los reptiles gigantes, que en esta historia de tiempo geológico vivirían unos 26 minutos. ¿Sí? Solo vivieron 26 minutos. Realmente poco, ¿sí? Pero mucho más reducido es el tiempo en que el hombre ha vivido acá, que es 6 segundos. O sea, en ese reloj cósmico, el hombre solo habrá vivido hasta ahora 6 segundos y con riesgos de no saber exactamente cuántos segundos más nos quede, pero como especie está aquí hace 6 segundos. Y los homínidos, que es, digamos, nuestros abuelitos, aparecieron hace 39 segundos. O sea, de aquí a allá, por ejemplo, esto es una de las preguntas que es bien, bien importante, porque este proceso de peces, anfibios, ha sido un proceso muy lento, ha sido un proceso que ha tomado muchos millones de años. Sin embargo, el paso de un homínido a lo que hoy conocemos como el hombre o el Homo sapiens sapiens, realmente fue un salto casi que instantáneo, fue cuestión de segundos. Entonces, una de las preguntas que tenemos en la ciencia es cómo se dio ese salto, ¿sí? De los homínidos al hombre, si en general esos saltos eran muy paulatinos, eran muy lentos y eran muy ramificados. ¿Sí? Si ustedes ven todas las especies de dinosaurios, todos los tipos de adaptaciones que tenían, los diferentes tamaños, incluso tenemos dinosaurios aéreos, como los pterodáctilos, y dinosaurios marinos, en fin. Ese proceso de adaptación y por lo tanto transformación siempre fue de importante cantidad de millones de años. En cambio, en el hombre hubo un salto increíble, ¿sí? De un homínido que todavía apenas se habían bajado de los árboles a un hombre que empezó a dominar el fuego, ¿sí? Entonces, ahí nos falta todavía mucho, mucho por aprender y mucho por entender de ese proceso. Bueno, ahora, si redujéramos la historia geológica en un año, que en una presentación yo les mostraba, iniciando el tiempo cero en el 1 de enero y finalizando el 31 de diciembre a las 12 de la noche, entonces podemos decir que las rocas más antiguas que se conocen se formaron a fines de febrero. ¿Qué edades? Ya lo dijimos, ¿no? Más o menos, ¿qué edad tienen las rocas más antiguas datadas en la Tierra? 3.700 millones de años. ¿Cómo? 3.700 millones de años más o menos. Sí, 3.750 millones de años más o menos. Son las rocas más antiguas que tenemos datadas. Es decir, datadas. Podrían haber más antiguas, pero que la tengamos a la fija, segura, si sepamos dónde ir y martillar y sacar una, 3.700 millones de años. ¿Sí? Bueno. Y esas se formaron en este calendario más o menos a fines de febrero. ¿Listo? Bueno. La vida más antigua, también como la conocemos, aparecería en mayo, más o menos, ¿sí?
Las rocas más antiguas ya consolidadas finalmente, con los, digamos, frías si se quiere, se habrían consolidado a mediados de agosto. Los seres vivientes ocuparon los continentes más o menos a finales de noviembre. Y los dinosaurios, estos dinosaurios que se encontraron en México, más o menos empezaron a reinar hacia el 16 de diciembre. Entonces, fíjense que el proceso de adaptación de la casa, o sea, del planeta, fue bastante lento para que posteriormente nosotros pudiéramos llegar aquí y habitar. Bueno, la Sierra Madre Oriental, que es esa... Ay, perdón que se me va a descargar. Un momentico. Bueno, entonces hablamos de la Sierra Madre Oriental, que es la cordillera esa que tenemos allí en México y Estados Unidos. Se hubiera levantado más o menos al 26 de diciembre. ¿Sí? Y los primeros homínidos aparecieron a las 4:30 del 31 de diciembre. Ahí aparecieron los primeros homínidos. Es decir, ya una rama que se separa de los simios. ¿Sí? Y la geología moderna, que se desarrolló a partir del concepto del tiempo geológico de James Hutton en 1785, habría iniciado faltando 2 segundos para la medianoche del último día del año. Ahí se inició la geología moderna, ¿sí? Es decir, cuando ya empezamos nosotros a tratar de entender el registro y cómo se van construyendo los continentes, cómo se van conformando ese cúmulo de placas tectónicas, que es lo que conocemos como supercontinentes. Bueno. Ya sabemos nosotros que en las rocas, en cada uno de estos estratos está acumulado el tiempo geológico, ¿sí? Y que lo podemos leer si hacemos observaciones y si entendemos los principios que rigen la acumulación de esos estratos, ¿sí? De hecho, las rocas sedimentarias son las rocas que nos acumulan los fósiles. Sí, a diferencia de las otras rocas donde se pierde la evidencia de esos restos fósiles, las rocas sedimentarias se convierten en el único registro de la evolución biológica. Y al tener el registro de la evolución biológica, pues nos dan una herramienta muy importante para conocer esa historia. Porque no todo se puede datar, no todo se puede fechar con isótopos radioactivos. También necesitamos de los fósiles, ya que las adaptaciones de cada uno de los seres orgánicos nos permiten determinar edades absolutas y relativas de los estratos. Por eso la importancia también de las rocas sedimentarias, aparte de ser las portadoras de materiales, de minerales o de hidrocarburos. ¿Sí? Bueno, acá como dice este artículo, dice que los primeros ingredientes para construir la vida como lo conocemos debió formarse en el fondo del mar más o menos hace 3.800 millones de años. Pero imagínense que hace 3.800 millones de años, que todavía estaríamos ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo geológico estaríamos? Bueno, vale la pena decir que esta presentación no se las voy a pasar, dado que los veo tan ensimismados.
me imagino que es tomando apuntes. Eso es 3.800, 3.700 a 3.850 millones de años, estamos hablando del precámbrico. Ok. Bueno. Entonces tenemos aquí diferentes sucesos de importancia en el ciclo del carbono. Ya ahorita les voy a explicar bien cómo se dividen estas eras geológicas, ¿sí? Pero aquí están unos registros. Ya hemos dicho que el elemento más importante de la vida orgánica es el carbono, ¿sí? El elemento más importante y más abundante de la vida inorgánica es el silicio. Por eso es que el cuarzo, la sílice, está tan presente en casi todas las rocas, ¿sí? Porque es el más común. Entonces aquí tenemos en el precámbrico, nosotros podríamos dividirlo en precámbrico temprano, precámbrico medio y precámbrico tardío. Y acá colocar algunos de los hitos, que marcan ese efecto del carbono en la vida. Pues está el origen de la Tierra. Inicialmente tenemos grandes cantidades de agua en la superficie. Hacia finales del precámbrico tardío tenemos la aparición de bacterias y algas primitivas. Hacia el precámbrico medio tenemos fotosíntesis, hace más o menos 2.000 millones de años. Y luego van apareciendo los metazoarios, los vertebrados, las plantas, y en el Cenozoico ya tenemos los mamíferos. ¿Sí? Entonces, acá en esta época, donde habían bacterias y algas, teníamos una atmósfera reductora. Espero que recuerden los conceptos de química de ambiente reductor y ambiente oxidante. ¿Sí? Y de aquí para acá hay un aumento bien importante del oxígeno atmosférico, que como les digo, podría ser contradictorio que la vida se haya desarrollado en un ambiente rico en oxígeno, ¿sí? Dado lo corrosivo y la forma en que el oxígeno afecta no solo la vida, sino todos los elementos. ¿Qué pasó? ¿Me devolví? Sí. Listo. Entonces, aquí vemos un proceso evolutivo del Cañón del Colorado, donde este cañón, dada su magnitud, dada su tamaño, tenemos un importante registro en él de todos los tiempos geológicos. Ya saben, lo hemos dicho, que las rocas se convierten como, para nosotros, las rocas son como un libro en el cual podemos leer el pasado geológico, y los estratos son como las hojas de ese libro. Entonces, fíjense que aquí hay diferentes formaciones. Cada una de estas son formaciones. ¿Qué es una formación? Una formación es un conjunto de rocas que tiene una facies que la diferencia de sus vecinas, de sus adyacentes. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la formación Supal, aquí tenemos la formación Chinle, ¿sí? Aquí tenemos la formación Cutler, la formación Rico, la formación Hermosa. Cada uno de esos son grupos de rocas. Bueno, y entonces tenemos que esas rocas, si ustedes van y visitan el Cañón del Colorado y lo van revisando de abajo hacia arriba, obviamente quiere decir de lo más antiguo, y a medida que ascienden estratigráficamente, se acercan a lo más reciente, a lo más moderno. Entonces aquí tenemos el periodo precámbrico, ¿sí? Que es lo más antiguo. Son estas rocas que son del Ordovícico y Silúrico. Entonces, realmente son más antiguas, de 467 millones de años más o menos, estas. Y sobre ellas se empiezan a depositar rocas del Cámbrico, del Devónico, del Mississippiano, del Pennsylvaniano, del Permiano, que es este grupo. Ya en otra, eso es obviamente por zonas, no tenemos la sucesión completa en una sola zona.
Si nos vamos al Parque Nacional de Utah, entonces ahí tenemos registro del Triásico y del inicio del Jurásico, que son estas formaciones que están ahí depositadas. ¿Sí? Y si vamos a la región del Parque de las Tierras del Cañón Nacional, que es un parque nacional también en Utah, entonces ahí tenemos registro desde el periodo pensilvaniano hasta casi que el final del Jurásico. Entonces, fíjense que cada uno de estos cuerpos de roca corresponde, por ejemplo, todo este grupo corresponde al Triásico, ¿sí? Y este grupo pertenece al Jurásico. Ahí está el registro. Obviamente lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en el Cañón del Chicamocha, pero bueno, es una tarea que les toca a ustedes determinar cuáles son las edades que están ahí registradas, aunque en la maqueta que hicieron, ahí tienen buenos elementos para sacar esas conclusiones. En el parque, en la zona de Mesa Verde del Parque del Colorado, tenemos registro más o menos desde el Jurásico Medio, ¿sí? Las rocas más antiguas, como pasa aquí en esto, no están expuestas. No quiere decir que no existan, sino que no tenemos acceso a ellas, no las podemos ver. Y tenemos rocas desde el Jurásico Medio hasta cerca del final del periodo Cretácico, ¿sí? Con la formación Mesa Verde. Entonces, eso pasa precisamente aquí en la zona Mesa Verde. En la zona Mesa Verde, donde una de las formaciones precisamente toma el mismo nombre. Y aquí, en la zona de Bryce, tenemos registro desde el periodo, desde antecitos del periodo Jurásico, más bien desde finales del Triásico, ¿sí? Y las rocas que se han depositado ahí encima, siguiendo los principios geológicos, pues van siendo cada vez más recientes. Tenemos, en esta zona, tenemos una exposición completa del Cretácico. ¿De acuerdo? Y no solo esto, sino que tenemos del terciario. Por lo tanto, con seguridad, aquí tenemos la famosa capa de iridio que me marca el límite entre el periodo Cretácico y el periodo terciario, que ya sabemos a qué se relaciona, con qué está relacionado. Entonces, fíjense que aquí podemos unir la estratigrafía, es decir, la sucesión de estratos que se depositan siguiendo una línea continua de tiempo, con el reloj geológico. ¿Sí? Tenemos un registro bien importante ahí en el Cañón del Colorado, pues sumando cada una de las ubicaciones desde el precámbrico, pasando por el cámbrico, luego pasando por el ordovícico, silúrico, pérmico, hasta el terciario. Esa es una de las bondades, de las ventajas de las rocas sedimentarias que nos permiten hacer el seguimiento de todos esos periodos que se han ido dando. Con una ventaja adicional. Y es que, por ser rocas sedimentarias, como ya les decíamos, tienen fósiles, pero también tienen ignofósiles. ¿Qué son ignofósiles? ¿Me recuerdan? Pues por así decirlo, como el comportamiento que se quedó plasmado de las vidas anteriores, ¿no? De los organismos pasados. Sí, como por ejemplo bien. las madrigueras, las huellas, los coprolitos. Exacto, muy bien. Son rastros, ¿sí? Ya vemos que ignofósiles son rastros, ¿sí? Todo eso que usted dijo está muy bien. Huecos, madrigueras, caminos. Entonces, la roca sedimentaria nos deja todo ese rastro acumulado ahí en el cuerpo rocoso y gracias a eso, entonces, no solo podemos
sabiendo la época en que el bichito reinó, ¿sí? No solo sabemos la edad, sino que también nos da una idea del ambiente, ¿sí? Podríamos llegar incluso a sacar conclusiones paleoclimáticas. Podemos saber si eso era ambiente marino, ambiente fluvial, ambiente lacustre, desértico, glacial, en fin, ¿sí? Porque las rocas sedimentarias son evidencia precisamente de esa actividad biológica. Y al tener fósiles, pues también no solo tiene fósiles, perdón, de animales, sino también tiene fósiles de plantas. Y las plantas, como comunidad, pues también nos dan importantes pistas relacionadas eh, con el ecosistema, ¿sí? Entonces, con el ambiente, pero también con las relaciones entre los bichitos. Y bueno, este es entonces una forma de representar el tiempo geológico hasta nuestros días, ¿sí? Acá estamos nosotros en la época Holocena, o sea, aquí fue el final de la última glaciación, pero aquí estaría el Big Bang, ¿cierto? Que ya dijimos que sigue siendo un misterio, sea usted se vaya por la línea religiosa o se vaya por la línea científica, no tenemos, se me fue la voz, no, es decir, es muy grande la incertidumbre de lo que hay acá, ¿sí? De lo que hay acá es muy grande la incertidumbre porque en cualquier línea que nos vayamos, en cualquier línea que nos vayamos, la incertidumbre de tratar de entender que en un punto atómico estaba condensado todo lo que hoy conocemos, entonces deja grandes interrogantes. Pero bueno, a partir de ahí ya hemos visto todo lo que se desenvolvió, ¿cierto? La formación del sistema solar, en fin, un protoplaneta, y aquí ya ese protoplaneta empieza a coger forma, ¿sí? Se empieza a solidificar, empieza a formarse los continentes, y ya aparece la época precámbrica con los primeros bichitos que ya decíamos, y sigue evolucionando, periodo cámbrico, entonces miren todos esos trilobites que se ven por ahí, toda esta abundancia de vida marina. Luego el periodo devónico, que ya dijimos que viene, el nombre devónico viene de una zona en Inglaterra, ¿sí? Y bueno, ahí empiezan a desarrollarse plantas, la vida marina. Aquí ya tenemos el periodo pensilvaniano, el pérmico. Empiezan los continentes también a movilizarse, empieza por lo tanto a haber tectónica de placas, empieza a haber importante volcanismo, y si hay un importante volcanismo, relaciónenlo con lo que vieron en la presentación, entonces imagínense esta cantidad de gases en todo el planeta, habiendo un incremento bien importante de vulcanismo, cómo esos volcanes alimentaron esa atmósfera, ¿sí? Que teníamos en esta época mesozoica, ¿sí? O sea, es inevitable que esa fuerte influencia geológica tuvo efectos sobre la vida, ¿sí? Y bueno, aquí está el reinado de los reptiles, donde una de las épocas más importantes, aquí estamos en el Cretácico, ¿no? Pero acá es, digamos, lo que es el Jurásico, y ustedes recuerdan la película de Parque Jurásico, entonces es una época bien, bien importante para el desarrollo de gran variedad de reptiles gigantes, ¿sí? Y bueno, ya seguimos evolucionando acá, aquí estamos hace 65 millones de años, aquí ya llegamos a la era cenozoica, con cada uno de sus periodos, y hasta nuestros días. Entonces,
ahí está toda la evolución del planeta que no ha parado. Lo que pasa es que nosotros estamos en este momento. Pero con seguridad seguirá evolucionando y si alguien después nos estudia, entonces dirá, aquí aparecieron los primeros homínidos inteligentes. No sé si habrán resuelto la pregunta que planteamos hace un ratico. Y habrá un punto donde dirán, bueno, y aquí desapareció esa especie y ya. No sé qué tan largo será ese periodo, pero ahí estamos. Es decir, el planeta y el sistema solar y el universo seguirá funcionando con o sin la especie humana. Sí, porque al fin y al cabo, la especie humana es una especie, como tantas otras que hay y que han habido en el planeta. Bueno, acá en este gráfico vemos que algo que ha marcado los periodos de tiempo geológico son las grandes extinciones. ¿Sí? Decimos que han habido, sin contar la más reciente, habrán habido al menos unas 5 extinciones masivas que han marcado hitos en la historia geológica del planeta. Y una de las situaciones que nosotros tenemos es, como geólogos, es tratar de determinar qué marcó cada una de esas extinciones, ¿sí? ¿Cuál fue el fenómeno que se dio para ese hecho? Bueno, la escala de tiempo geológico, como lo conocemos, pues es un sistema internacional y hace más o menos 180 años empezó, digamos que a utilizarse ese reloj. Obviamente, entre más avanza la ciencia, más avanza la tecnología, las herramientas que tenemos, más se refinan esos tiempos. Pero estos picos que ustedes ven aquí, entonces nos relacionan épocas de extinciones masivas. Tenemos una extinción masiva acá entre el Pérmico y el Triásico. Esto podría ser explicado por, podría ser, aunque no está comprobado, pero hay posibilidades de que sea un impacto meteórico. Hay un meteorito que se encontró por gravimetría debajo de la capa de hielo del Antártico. Y ese meteorito podría ser de este límite, de acuerdo a lo que se ve, de este límite. Entonces podría explicar esa extinción masiva. Pero todavía no tenemos elementos, ¿sí? Y no podemos, si estudiamos una ciencia, dar el 100% hasta que no tengamos suficientes evidencias, ¿no? Aquí hay otra, hacia el final del Triásico, otra extinción. Bueno, hay otras pequeñas, pero aquí tenemos una Juracretásica, otra extinción, otras extinciones pequeñas, y esta, bien importante también para nosotros, que no es sino que ustedes se bajen acá y saben a cuál responde. Al límite terciario Cretácico. ¿Sí? Entonces esa es la extinción del límite KT. El símbolo, digamos, universal para el Cretácico es K, y para el terciario, que el primer sistema del terciario es el Paleoceno, y es este entonces. El Paleoceno es el primer sistema del terciario, y es este límite. Cada uno de esos marca extinciones masivas. Bueno, chicos, tenemos que irnos a la otra sala, entonces a las 8 nos vemos en la otra sala, por favor. Sí, voy a ver si me tomo un cafecito, a ver si me mejora la voz. Tómense otros 10 minuticos y a las 8 nos vemos en la otra sala.